Toma asiento un ratito y quiero, justamente hablando de temor, quiero leerte un pasaje que está en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Quiero comentarles algunas cositas aquí y después oramos y quizás sigamos orando un poco más acerca de esto del temor, ¿no? Hechos capítulo 4, desde el versículo 23 en adelante. Esta es una situación de temor, ¿no? Justamente, no nos habíamos puesto de acuerdo con Lucas, pero bueno, el Espíritu nos guía a los dos, así que por algo tenemos este pasaje justo después de esa canción. Hechos capítulo 4, versículo 23 en adelante, dice que una vez que fueron puestos en libertad, Pedro y Juan se fueron con los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oírlos, todos juntos elevaron sus voces a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú creaste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Vamos al versículo 27. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, junto con los no judíos y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad en contra de tu santo Hijo y ungido Jesús, para hacer todo lo que por tu poder y voluntad ya habías determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. En otra versión dice: con denuedo. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Bueno, se entiende, ¿no? Quizás se acuerdan de la historia. Pedro y Juan acababan de salir de la cárcel, ¿sí? Ahí habían sido puestos a causa de justamente predicar y enseñar acerca de Jesucristo. Inclusive lo que terminó desatando, lo que terminó conduciéndolos a la cárcel fue que ellos oraron por un cojo de nacimiento que se sanó, y según las leyes de la época, justo ese día no había que sanar a nadie, ¿no? Así que terminaron en la cárcel por haber sanado a alguien que no podía caminar. Obviamente que fue una cárcel preparada por el mismo infierno, ¿sí? Como quizás muchas de las cárceles que nosotros sufrimos o a las que le tenemos miedo, ¿sí? Porque, en resumen, ¿a qué le tenemos miedo? Y siempre le tenemos miedo a quedar encerrados en alguna situación, ¿sí? Cuando no puedo enfrentar algo, cuando me cuesta hablar determinada situación, cuando no voy a determinado lugar, cuando hay cosas que no puedo encarar. ¿El miedo a qué es? El miedo a quedarme encerrado en una situación que no pueda manejar, donde la llave esté del lado de afuera, ¿no? Eso fue lo que le pasó a Pedro y a Juan. Quedaron encerrados en un lugar que ellos no conocían, donde su libertad dependía de otros, ¿sí? Pero Pedro y Juan fueron liberados, porque la iglesia se puso a orar por ellos y el poder de la oración consiguió revertir ese decreto que había en contra de sus vidas y fueron liberados, ¿no? Y a partir de esta historia es que sacamos algunas conclusiones que muy rápidamente quiero repasar con ustedes antes de ponernos a orar. En primer lugar, una primera conclusión es que Satanás siempre va a buscar anular nuestro coraje, siempre, ¿sí? Y vos podés irte de una reunión como esta, como la de los domingos, cualquier reunión donde se predica el Evangelio y te vas animado y decís: ahora sí, encaro todo, enfrento todo,
Pero te aseguro que a la vuelta de la esquina va a estar el diablo esperándote para derribar tu coraje, ¿sí? Para tirarlo abajo. Siempre va a buscar anular tu coraje. Por eso es que tantos cristianos, y yo creo que aún buenos cristianos, toman decisiones en medio de reuniones ungidas, pero después nunca las cumplen, ¿no? Porque en algún momento el diablo se les para adelante y les provoca algún tipo de miedo, ¿sí? A veces decimos, no, es por falta de compromiso. Es que en definitiva la falta de compromiso también tiene que ver con un miedo, ¿eh? Un miedo a que tengas que ir todos los días, un miedo a pagar precio. Bueno, falta de compromiso, miedo, es prácticamente lo mismo. En definitiva, tanto una cosa como la otra vienen del infierno. Y es lo que el diablo intenta hacer, ¿sí? Detenernos, anular nuestro coraje, intentar atemorizarnos, intimidarnos, amenazarnos, ¿sí? Ahora, claro, muchas veces, como inclusive pasó en esta historia, lo que el diablo usa para atemorizarnos no son pecados escandalosos, ¿no? Porque si alguno de nosotros saliera acá a la calle y matara a palos al primero que pasa, entonces vendría el diablo y nos asustaría, porque ahora vas a ver lo que te va a pasar. Bueno, porque hicimos algo realmente terrible, ¿sí? Pero generalmente el diablo no trabaja así, sino que trabaja con cuestiones muy sutiles y que sobre todo tienen que ver con religiosidad. Con religiosidad. ¿Cómo pasó con Pedro y Juan? ¿Con qué fueron a acusarlos? Con el hecho de que ellos sanaron a un cojo un día sábado, ¿sí? Que ellos hicieron una obra de bien en un día que la ley no permitía hacer nada. Ni siquiera acarrear un animal para que coma pasto, ¿sí? Religiosidad. Es decir, obvio que Pedro y Juan no tuvieron en cuenta eso frente a la posibilidad de darle a alguien la libertad. Nunca se les ocurrió pensar que ese día era sábado y que en realidad no debían hacer nada. Ellos eran conocedores de la ley, pero el liberar a alguien de una presión fue obviamente más importante. Pero la religiosidad les cayó encima, ¿no? Y entonces vemos eso ahí en el capítulo 4, versículo 5 en adelante. Vienen los religiosos y le dicen, ¿y ustedes con qué autoridad andan sanando? Y eso es una pregunta que nos asusta, ¿no? Porque díganme, si todos nosotros no tenemos mucho temor de Dios, ¿no? Tenemos temor de hacer cosas que Dios no avale, ¿sí o no? ¿Les pasa a usted? Yo todo el tiempo tengo temor de que Dios no me avale, no me autorice a hacer una u otra cosa. Entonces cuando viene alguien, y encima alguien con autoridad, como estos religiosos, ¿no? Y te dice, ¿y vos con qué autoridad haces eso? ¿No? ¿Con qué autoridad andas predicando? ¿Con qué autoridad andas sanando? Es lo que intenta hacer el diablo a través de la religiosidad, ¿sí? Frenarte, anularte, ¿no? La religión es la máxima expresión del egoísmo. Ya sabemos que el egoísmo es malo, pero cuando se expresa a través de la religión es lo peor, ¿sí? Porque era obvio que esto era un acto de egoísmo, es decir, ¿por qué no dejar que se sane a un enfermo? ¿Se entiende? Egoísmo. Máxima expresión, la religión es la máxima expresión del egoísmo. Ahora, ¿quieren saber cuándo se activa la máxima expresión del egoísmo? ¿Quieren que se lo diga? ¿Están seguros? Miren que puede doler. La máxima expresión de la religiosidad, del egoísmo, se activa cuando alguien que sabe que está para bendecir, no lo hace. Entonces cualquiera de nosotros que sabe que Dios nos bendijo, que sabe que Dios le dio capacidades para bendecir a otro, pero no lo hace, ¿qué es lo que está permitiendo en su vida? Que se active la religiosidad. Y es cuestión de tiempo para que la religiosidad nos domine. Tremendo, ¿no? Pero así es como funciona, es decir, ¿cómo uno se vuelve religioso? Cuando uno deja de usar las herramientas que Dios nos dio para bendecir a otros. Entonces comenzamos a transformarnos en seres religiosos, ¿sí? El objetivo de la religión es simplemente cumplir.
no le importan los resultados. Cumplir. El espíritu religioso busca anular el potencial que Dios nos ha dado, atraparnos en el disfrute de los éxitos pasados, en la comodidad de las excusas. No tiene testimonio para el mundo necesitado y anula todo nuestro poder de convocatoria. ¿Sí? Por eso cuando ustedes entran a un lugar que no convoca a nadie, bueno, probablemente estén pisando el terreno de religiosidad. ¿Sí? Finalmente la religión idiotiza, fascina, hechiza. ¿Sí? De manera que aunque alguien tiene la visión de Dios, pero no la acepta ni la recibe. Por eso que los fariseos religiosos tuvieron a Cristo mismo, la encarnación de la visión de Dios Padre, y no lo conocieron, no lo vieron, les pasó por delante y nunca se enteraron. Se enteraron, sí, cuando ya era tarde, ¿no? Pero eso es lo que hace la religiosidad. Ahora, la otra parte de la historia, esa iglesia que estaba orando por Juan y Pedro, ¿sí? Esa es la iglesia que obviamente se sacó de encima la religiosidad. Y es la iglesia de la cual les quiero hablar, ¿sí? Es la iglesia que encontró la forma de oponerse a la religiosidad. ¿Y cómo lo hicieron? Orando. La iglesia apeló a la oración para combatir esa opresión religiosa. ¿Sí? ¿Qué hicieron ellos? Se pusieron a orar. Y lo hicieron porque la oración, ellos sabían bien que la oración desata un poder sobrenatural. La oración trae liberación. La oración declara lo que Dios dijo. En medio de la oración sucede eso. La oración nos permite ser transparentes delante de Dios para que se produzca una invasión de su gracia y de su poder. La oración despierta nuestro espíritu para la grandeza que hay en Dios, para la grandeza que viene sobre nosotros, ¿sí? Cuando no hay oración, no nos preparamos y la grandeza de Dios nos puede pasar de largo como le pasó a los fariseos. La iglesia sabía eso, así que se pusieron a orar. Y obviamente tuvieron resultados positivos, tuvieron respuesta de parte del Padre, y Pedro y Juan quedaron liberados. Pero ellos siguieron orando, ¿sí? Ellos siguieron orando, y dice la historia que además ellos pidieron de nuevo, pidieron poder predicar la palabra con mucha energía, con mucha fuerza, que ellos pudiesen predicar sin temor. ¿Por qué? Es porque ya habían empezado a perseguirlos, ¿sí? Ya les estaban dando con un caño, ya les estaban pegando fuerte, ¿no? Ya Pedro y Juan habían sido encarcelados y estaban siendo perseguidos, y algunos tenían que empezar a huir a otras ciudades. Estaba comenzando la persecución en la iglesia primitiva. Así que ellos tuvieron que pedir que Dios les revistiera de una fuerza extra para poder seguir predicando y hacerlo sin miedo, pase lo que pase, ¿no? Ese de nuevo de que ellos hablaban ahí en el versículo 29 significa seguridad, significa rudeza, significa franqueza, ¿sí? Todo eso significa predicar con denuedo. Entonces ellos no pidieron fe para creer que Dios haría señales. Ellos ya lo sabían, ¿sí? Ellos lo sabían. Ellos sabían que si invitamos a Dios, al Dios sobrenatural, a intervenir en un asunto, no podemos esperar nada menos que una invasión sobrenatural. Cuando le pedimos a Dios que actúe, ¿qué hace Él? Actúa, ¿sí? Y la iglesia lo sabía. La iglesia lo sabía. Por eso es que cuando ellos terminaron de orar, ¿qué pasó con todo el lugar? Todo el lugar tembló. Yo pienso que debe haber sido una especie de manifestación del cielo, ¿no? Es como que el cielo quiso que todos ellos se enteraran de que esa oración fue oída. El cielo quiso que se enteraran de que tenían el respaldo de Dios, ¿sí? Todo el lugar tembló. Yo me encantaría que un día nosotros estemos orando y este lugar tiemble. ¿Cuántos dicen amén? Que tiemble. Que tiemble, imagínense cómo saldríamos, ¿no? ¿Sí? Yo espero que eso suceda. No dice acá que se haya roto nada, así que parece que tembló nada. No tengan miedo, pero tembló, ¿sí? Y ellos estaban obviamente descubriendo que la llenura del Espíritu Santo es el antídoto contra todo espíritu religioso, ¿sí? ¿Qué es lo opuesto entonces a la religiosidad? La llenura del Espíritu.
Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, el espíritu de religiosidad no tiene dónde habitar, no tiene dónde meterse, porque, ¿se acuerdan que les dije que el espíritu de religiosidad es la manifestación de qué? Del egoísmo. Pero cuando hay llenura del Espíritu Santo no puede haber egoísmo. El yo pasa a un segundo plano y el que gobierna es el Espíritu del Padre. ¿Sí? Entonces, si hay llenura del Espíritu Santo no puede haber religiosidad. Entonces, esta historia nos anima a orar, a predicar, a buscar el rostro del Señor, a vigilar, a luchar, para que no se nos muera la cosecha, ¿sí? Para que no se muera ningún alma más sin conocer a Cristo, que lleguemos a tiempo. Esta historia nos insta a mantener nuestra fe viva, recordando que el espíritu religioso siempre va a buscar meternos en la cárcel, pero hay un Espíritu Santo que nos quiere llenar, y que si somos llenos, no hay religiosidad que nos frene. Amén. Todo lo contrario, las cárceles se abren, las cárceles se abren, somos verdaderamente libres y seguimos predicando a pesar de las amenazas. Las amenazas nunca se detuvieron, siempre nos siguieron amenazando, ¿sí? Hasta el final del libro de Hechos nos siguen amenazando, pero ellos nunca pararon de predicar. Y literalmente todo el mundo conocido de aquel tiempo se llenó del Evangelio de Cristo. Yo quiero que eso suceda aquí entre nosotros. Amén. Así que hoy les quiero instar a mantenernos firmes, ¿sí? Y ahora cuando estemos orando en los grupos, además de orar por los motivos personales que hayan traído, quizás han traído el pedido de oración de algún familiar, algún amigo, pero quiero que oremos también por esto. Que anulemos todo espíritu de religiosidad entre nosotros y que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Que esta noche oremos mucho por eso, por la llenura del Espíritu Santo. Vamos a renunciar al espíritu de religiosidad. ¿Amén? ¿Sí? Tómense tiempo ahora cuando estemos orando y todo lo que vayan a orar, por las dudas, renuncien a todo espíritu de religiosidad. Quizá alguno diga, no, pero a mí la religiosidad no me capturó. Guarda, porque esa es quizá una primera señal de que estás en las manos de la religiosidad. Así que por las dudas decir, yo no quiero tener nada que ver con la religiosidad. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. ¿Amén? Bien. Ahí les voy a dejar entonces algunos motivos de oración. Ustedes en los grupos, ahora cuando nos juntemos, a 3, a 4, agregan lo que necesiten esta noche para estar orando. Estamos orando por el fin de semana. Recuerden que tenemos el sábado toda una jornada aquí que va a ser muy importante para aquellos que están militando en la política y son cristianos. Así que oremos por ellos, aunque ustedes no vengan, no importa, pero oren por los que van a estar viniendo. Van a estar viniendo gente de toda la provincia, de Río Negro, inclusive de La Pampa. ¿Sí? Van a estar viniendo y quizás inclusive de la provincia de Buenos Aires. Algunos nos van a estar visitando aquí que ya están participando en política. Y tenemos que apoyarlos en este tiempo tan difícil del país. Oremos por eso, oremos por el sábado. ¿Sí? El domingo recuerden que tenemos el cumpleaños de la iglesia con la visita de los pastores Ruiz, Fico y su esposa Ana Baloy, ¿sí? Ellos van a estar predicando aquí en el culto de la noche. Así que oremos para que sea un fin de semana con mucha palabra. Amén. Que sea un fin de semana de gobierno, ¿sí? De gobierno, donde la iglesia entienda que tenemos todo para gobernar hoy por hoy, ponernos en pie y gobernar sobre cualquier situación. Y además, oren por esto. Vamos a orar, vamos a ponernos metas de cosecha. Ahí cuando estén orando, anímense a ponerse metas. Y digan, Señor, que no termine el año sin que yo le predique a 1, a 2, a 5. Si quieren mencionen los nombres. En otros miércoles hemos orado por nombres concretos. Pongan nombres y digan, Señor, que no termine el 2018 sin que yo le hable de vos. Pónganse metas, anímense, ¿sí? Desechemos pensamientos de no importa cuántos. Activemos pensamientos de efectividad. Muchas veces la iglesia dijo, no importa cuántos somos, aunque seamos poquitos, no importa. Sí importa. Si somos poquitos no gobernamos nada. Pero si somos muchos, podemos torcer las leyes de nuestro país y traer a Cristo para que reine definitivamente aquí. ¿Sí? Entonces, oremos con metas de efectividad, de grandeza. Vamos a elevar nuestro nivel de expectativa. ¿Sí? Oren para que crezca la iglesia. ¿Amén? ¿Cuántos quieren que la iglesia crezca? ¿Sí? ¿Cuántos quieren que esta reunión crezca? Amén. Entonces, oren por eso. Llamen a los hermanos, llámenlos en el Espíritu. ¿Saben cuántas veces hemos hecho eso? De llamar en el Espíritu a los hermanos para que vengan. Llamar a las almas sedientas que vengan, llámenlos que vengan. El domingo esté lleno de gente que necesita escuchar de Cristo. Llámenlos. Pero anímense a orar diferente. Cambien su oración. Amén. Oren oraciones de expectativa, de grandeza. Amén. Oren para que sea un tiempo
de una especie de, ahí yo le puse pesca de arrastre, cosa de que cuando salgamos a la calle y de pronto le estamos hablando a alguien tímidamente, por arrastre traigamos, no sé, familias enteras, traigamos empresas, traigamos negocios, ¿sí? Que el Señor nos abra puertas. Oren para que se abran puertas para predicar su evangelio, ¿sí? Amén. Y vamos a decretar salvación sobre todo nuestro territorio. Declaren que Cristo reina sobre el Limay, que Cristo reina sobre el Neuquén, que Cristo reina sobre Argentina. ¿Vamos?